Bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de algo que no solemos tener en el imaginario, porque nosotras cuando pensamos en Escocia pensamos en estas casas del New Town de Edimburgo o pensamos en las montañas de las Highlands, pero no pensamos en las casas también muy importantes que hay en Glasgow, que son estas de aquí, que hicieron historia dentro de lo que es el social housing europeo. Que hoy vamos a tener la suerte de visitar una de ellas por dentro, que sigue exactamente igual que estaba al principio de los tiempos en los años, estos de los años 20, creo que es los tenements. Los tenements eran pisos, o sea, quería decir que eran pisos de distintas alturas. Aquí vemos que eran 4 porque en realidad solo podían ser máximo la altura, el ancho de la calle, y bueno, esto era de gente con pasta, pero luego se ha seguido reproduciendo este mismo modelo a estos nuevos que son como los contemporáneos. También son 3 o 4 alturas, bastante pequeñitos, y bueno, pues no son tan fancy como nosotros. Este que tenemos aquí concretamente es el de Mary Agnes Tower, y este de aquí es un museo que podemos ver nosotras, podemos entrar, tienes que pagar la entrada y puedes ver cómo era la casa de esta mujer, que es una mujer que vivió en esa casa durante aproximadamente toda su vida. Creo que estuvo unos años en otro lugar, pero vamos, el resto la vivió aquí, ella sola. A ver, es una casa que ya veréis, yo creo que es de bastante guita, pero vamos a ver qué tal. El recorrido subiendo estas escaleras que podemos ver que están hechas de piedra y además son un poquito más anchas, porque para prevenir cuando hubiese un incendio que la gente pudiese bajar lo antes posible, hacían que fuesen de piedra para que no se quemasen y más anchas para que cupiese más gente. Aquí a la derecha vemos el pisito de Agnes, el tenement, que como vemos es un pisito pues con guita, porque tienen un baño completamente hecho, o sea, tienen todas las piezas que pueda tener un baño actual, que en aquel entonces tenías mucho dinero, o como ibas a tener una bañera y un retrete, un lavabo, todo. O sea, se ve que aquí había libras. Luego, la siguiente habitación que tenemos es la cocina, que es la que me hizo pensar que estaba todo muy colocado, porque viendo este clip vi que estaba todo ahí como muy ordenadito, y una cocina siempre es un caos, y también se ve mucho en los urbex, ¿no? Esta gente que va a ver casas abandonadas, que está todo pues como están en tu casa, no así. Pero la verdad es que mola mucho, y además hay gente a la que le puedes preguntar, te dicen para qué servía cada pieza, es muy guay. Y luego enfrente tenemos esta pequeña habitación que es un salón donde tenemos las tacitas de porcelana para el té, y este elemento que lo prohibieron posteriormente por insalubre, que es una cama en un armario, que yo no sé si se daría en otros sitios, pero yo es que no lo había visto hasta ese momento. Siempre mejor fuera. Además, aquí podemos ver un detalle de las libras que tenían, que es que el riel sigue todo el perímetro de la ventana, y eso es de gustar muchísimo y de costar muchísimo, ambas dos. Además, en este piano, en la parte superior, vemos un detalle que la verdad es que es como muy entrañable. Vemos a Agnes, ella tan feliz de la vida. Además, tenemos la suerte de poder entrar a su alcoba, donde vemos cómo podía ella tener su día a día con su chimenea, mirando por la ventana mientras hacía sus labores de costura. Tenía un pequeño tocador. La verdad es que esta visita a este pequeño tenement, que nada, tiene 4 habitaciones, es muy interesante. Glasgow era una ciudad súper industrializada, o sea, una ciudad donde había mogollón de fábricas. Eso que pasa, que era una ciudad muy obrera, y además, pues ¿qué pasaba? Pues que había gente que también con mucha pasta, esta gente que tenía esta industria del tabaco, del hierro, el carbón, toda esta peña, y tenían casoplones como los tenants estos, que son unos pedazos casoplones con unas alturas, unas molduras, unas casas maravillosas. Pero ¿qué pasa? Que las industrias, como a día de hoy, no se sostienen solas, y lo sostienen la gente que trabaja en ellas. Es decir, los obreros tenían que tener algún sitio donde vivir, porque claro, venían muchísima peña a currar aquí a Glasgow y no tenían donde vivir, vivían en situaciones bastante insalubres. ¿Y qué hicieron? Pues unos tenants para los pobres, pero claramente no iban a ser igual de salubres que las de los ricos. Por ejemplo, en esta casa de aquí, que tiene hasta una balaustrada a la que puedes asomarte, y con estas pedazo cubiertas con unos detalles increíbles, pues no parece que fuese de un trabajador de la, no sé, la industria carbonera o de la industria tabaquera. Parece más que podría ser propiedad de algún dueño que tuviese los lereles para hacerse esta casa, pues de explotar a toda esa gente, es decir, de la nueva burguesía derivada de la revolución industrial. Todas las casas de las gentes que poseían las industrias estaban en las afueras, porque claro, no iban a estar donde estaban las fábricas, porque aunque a día de hoy
Para nosotras es difícil entender que las fábricas estén dentro del centro de la ciudad, pero en aquel entonces las fábricas estaban en el centro y los obreros vivían al lado de ellas para poder ir andando. Pero claro, la calidad de vida de la gente que vivía allí era bastante para echar de comer aparte, y los ricos no iban a vivir en un sitio tan contaminado y en el que se vivía tan mal. Así que sus mansiones las hacían en las afueras. Aquí no hay tantas mansiones como puede haber en el resto del Reino Unido, que sí tenemos mucha más vivienda unifamiliar. Aquí es de los pocos lugares en los que predomina los tenants, o sea, los pisos de inquilinos. Pero vamos, mirad esta, por ejemplo, vamos, esto un pisito del amor, no, este es un piso en el que aquí hay que tener euros. Mirad las ventanas, los marcos que están con el arco apuntado, luego hay un pequeño balconcito con su balaustrada, en la altura de los pisos, porque claro, esto también es importante, cuanto más alto más dinero. Y este está con arenisca más clara. Aquí en Glasgow, como veis, también hay una zona bastante cool, como es el New Town de Edimburgo. Sin embargo, hay una cosa que vemos que no está pasando, que estaba pasando en Edimburgo, que es que las fachadas no están ennegrecidas. Tengo como dos hipótesis que me dicen que por las que puede que no estén ennegrecidas. Una, que estén muy lejos de las fábricas, es decir, que realmente estuviesen en las afueras completamente y únicamente les afectase el humo de las chimeneas, únicamente eso, entonces no habría problema. Y aparte, otra de las cosas era una ley y una normativa que había aquí en Glasgow, que es que los tenements tenían que tener el máximo de altura, la anchura de la calle, eso que permitía la libre circulación del viento y seguramente no se estancasen tan fácilmente estas partículas dentro de la arenisca y fuese un poco más sencillo mantenerlas así de blancas. Teorías mías. A ver, algo de negro sí que vemos, por ahí queda un poquito y tal, pero bueno, hay algunas que se han restaurado con pintura, como estas, un poco así que sí que no, qué gracioso. Pero vamos, en general se ve bastante todo mucho más clarito y sí que tiene las chimeneas, ahí las vemos, como tenían el resto de las casas, y aquí hay guita porque vemos un montón de chimeneas y bueno, las casas ya están diciendo que hay guita, porque el neoclásico siempre le gusta a la gente con dinero. Es algo que yo no llego a entender, pero esto siempre decía, el neoclásico es lo que le gusta a las gentes con euros, bastantes euros. Bueno, en aquel entonces no serían euros, serían libras, y hoy en día tampoco son euros, son libras. Pero veis, unas columnas jónicas, con ahí, bueno, no sé muy bien cómo llamar a esto, porque no sé, una balaustrada con algo que intenta ser un frontón, pero no lo es. Y de repente hay otra, que eso también me recuerda un poco a London, se parece a Londres. Así que bueno, esto es como hoy en día, los ricos tienen un gusto muy concreto que reproducen todo el tiempo, y los pobres pues solo pueden vivir pues donde pueden, ni lo pueden poner a su gusto ni nada. Así que vamos a ver si encontramos, creo que queda un tenement de los antiguos, porque ¿qué pasó? Los tenements eran un cuadro, porque claro, imaginaros, gente que trabajase en las fábricas llenas de hollín, tenían que limpiarlo todos los días, las mujeres limpiaban todos los días las escaleras, los descansillos, lo mantenían lo más limpio posible. Pero ¿qué pasa? En un tenement que tenías cuatro alturas, tenías un montón de familias ahí dentro y eran simplemente casas, compartían muchas cocina y baño. Tú cuando compartes cocina, ok, pero cuando compartes baño con entre 40 y, creo que era, no, sí, era entre 40 y 50 familias, 40 y 50 personas, pues la salubridad ahí brilla por su ausencia y había unos problemas sanitarios bastante hardcore. Entonces, ¿qué hicieron? Mira, bueno, aquí para después gloria, tiramos esto y construimos nuevos. ¿Qué pasa? Que es que el patrimonio histórico se va al carajo si hacemos eso cada vez. Entonces se ha conservado algunos, muy poquitos, porque se ha prohibido que ya se pueda tirar ningún otro, porque es patrimonio de la ciudad, aunque no sea así de bonito y de gente rica, es patrimonio obrero de la ciudad de Glasgow. No cabe duda que aún no nos hemos metido al barro y no hemos entrado a lo que de verdad eran los tenements de la gente obrera. Estamos un poco en la gente con mucha guita, porque mirad qué casoplones, pero todo de arenisca clara. Aquí es que está súper limpia toda. Y lo que parece también es que las casas están bastante habitadas. O sea que lo que sí que he leído es que los tenements, los que están un poco más chungos, los de la gente con menos recursos, esta gente que era obrera de las fábricas, los han rehabilitado
bastante, creo que es un poco el proceso este de gentrificación, los han rehabilitado bastante y además hay alguno que se conserva tal cual es, pero no muchos de los originales, porque los tenements comenzaron con la revolución industrial, es decir, en el siglo XIX, o sea que son antiguitos, como decía mi abuela. Ya estamos con la horterada neoclásica de los ricos. Es que no lo entiendo. Esta columna corintia a la mitad, porque es que, vamos, solo tiene el capitel corintio, que yo sepa, otro es jónico. Es que es una horterada. Justo yuxtapuesto a estos tenements así más clásicos, más tal, tenemos los nuevos, que tienen un estilo súper parecido. Como veis, tenemos más alturas, eso quiere decir que los pisos son más pequeñitos. O sea, yo no sé si serán igual de fancy, pero como vemos aquí hay 1, 2, 3, ¿tenemos 3 alturas? Sí, 3, y aquí tenemos una altura, 2, 3, 5 alturas, y más el bajo cubierta, que como veis hay como una especie de buhardillita que tiene cosas, o sea que ya parece que aquí están aprovechando más el suelo. Aquí ya los metros cuadrados se cotizan y hacemos más en menos. Como se nota, el capitalismo ya está aquí a tope en todas las ciudades. Ay, de verdad, un poco de espacio para vivir y existir, por favor. Aquí ya empezamos a ver que los edificios tienen, primero, los bajos comerciales, eso ya empieza a dar un poco de menos guita, o sea, pero más vida a la ciudad, también te digo. Y vemos que ya no tienen tanta floritura, es como más fachada limpia, bueno, tienen la parte de arriba esa pequeña cornisita, ya no parecen unos pisos tan sumamente altos. Parece que nos estamos acercando a la zona de Glasgow un poco más obrera. Ya las edificaciones nos lo están diciendo. Aquí ya no hay tanto dinero, no tenemos tanta decoración, no tenemos tanto flow. También te digo, Glasgow es una ciudad que es centro cultural, porque claro, toda esta zona industrial se ha transformado en centro cultural y me parece bastante cool. Aquí hay pequeños amagos de decoración, pero veis, es todo mucho más sutil. A ver, que aquí yo creo que tienen un poquito de guitaón, pero ya no hay tanta. Todas las fachadas son bastante más planas, eso, los bajos comerciales. Que bueno, que entiendo que antes no eran bajos comerciales todo esto, sino que simplemente serían las partes, unas casas abajo de la gente más rica o la gente que tuviese más pasta, porque aquí ascensor ni se le ve ni se le espera. Además tenían que tener aún bastante dinero porque vemos un montón de chimeneas, un montón. O sea que aún nos falta para ver los tenements, ay, no sé cómo se dice, de la gente así más pobre y obrera. Off topic de los tenements, podemos decir que estamos pasando por una preciosidad de edificio que no tiene nada que ver, que es la Universidad de Glasgow. O sea, mirad qué detalles, qué ciudad más sumamente bonita, la verdad. Aquí un poco de princeseo también hay, aparte de movimiento obrero. Las casas de la gente con pasta llegaban a tener hasta vidrieras, como veis aquí. O sea, es un canteo, y ahí arriba también. Ahí no se llegan a ver muy bien, pero hay vidrieras en todas las ventanas. Qué fuerte. Qué bonito. Muchos de los tenements se tiraron porque estaban en muy malas condiciones y bueno, no se hacían muchos rehabs, y como veis este es nuevo, pero mirad, aquí se ve uno nuevo y uno antiguo. Ahí está el antiguo y ahí está el nuevo. Y son muy parecidos, o sea, es muy fuerte porque se ve perfectamente que son de distintas épocas. Es una pasada porque aquí vemos los tres.
algunos que igual se construyeron nuevos, no sé si existía antes, otro que existía o se construyó nuevo, y aquí uno que se ha rehabilitado. Este, por ejemplo, es una monería, es muy guay. Como siempre, donde vamos a ver cuando la casa es más guay, aparte de que los edificios sean más altos, las ventanas, todo esto, vamos a encontrar detalles, como pueden ser las filigranas que tenemos en estas barandillas. O sea, mirad qué bonitas en hierro. O sea, aquí se ve que la gente que vivía aquí tenía bastantes dineros. Luego, por ejemplo, los detalles de la cornisa, que también están elaborados. Tenemos también la cornisa de la ventana con detalles, todos son detalles. Las libras son detalles. Y no todo era arenisca así como amarilla y blanca, también tenemos una arenisca roja que, como vemos aquí, está diferente, que está tallada de diferentes maneras dependiendo de los niveles en el que está. Y otra cosa muy importante que tenemos en los pisos, cuantos más dineros tenían, los pisos eran más grandes, es decir, tenían más habitaciones, y cuanto menos habitaciones. También los pisos con más pasta pues tenían su propio baño y tenían su propia cocina, y la gente que tenía menos dinero no tenía baño y no tenía cocina. Esto es como un poco como el co-living, el coworking, que ahora está, bueno, coworking no, co-living, que dicen ahora que es muy fancy y muy cool. Bueno, pues en aquel entonces ya se hacía un co-living porque no quedaba otra. Tú tenías tu casita con tu cuarto y demás, y luego tenías que compartir las áreas comunes. Otros tiempos. Glasgow, en realidad, estaba aquí leyendo mientras tomaba un café de break de andar por esta maravillosa ciudad, y es que estaba leyendo que era la segunda ciudad más importante del imperio, porque claro, como tenía un montón de fábricas y tiene un puerto, bueno, ahí había mucho tráfico de mercancías. ¿Qué pasa? Que, bueno, todos los edificios, como veis, son todos súper parecidos, son los tenements que son súper similares unos a otros, y hay algunos de ellos que están bastante oscuros y hay otros que están muy claros, y yo tenía estas teorías que os he dicho antes, pero según he leído, tiene más que ver con una ley que se estableció en 1956, que es la ley de aire limpio, para mejorar la calidad del aire de la ciudad de Glasgow. Además, aquí, según parece, también han estado limpiando algunos de los edificios. Lo que yo no llego a entender es por qué aquí pueden limpiar los edificios y en Edimburgo no se hace. Eso no lo llego a entender. También hay que decir que las calles son bastante diferentes entre Edimburgo y Glasgow. O sea, las calles aquí son bastante más anchas, y además en Edimburgo como que tienes un poco más de desnivel y el crecimiento es más orgánico, el de la Old Town, entonces las calles son bastante más estrechitas. Igual aquí hay alguna zona que no lo es, porque claro, como lo tiraron todo, esto se daba mucho. ¿Os acordáis en París que existió el plan de Haussmann, que tiró todo el centro de París porque pasaba lo mismo? No había salubridad porque no había forma de higienizar las ciudades, ni alcantarillado, no corría el aire por ahí porque eran calles súper estrechitas. Y claro, el aire no circula, no existe circulación, por lo que se tiró todo. Pero bueno, también hay una parte del plan de Haussmann que dice que tenía que ver con las revueltas que había en aquel momento, que debido al trazado orgánico de ciudad medieval que tenía París, era mucho más fácil esconderse y poder llevar a cabo estas revueltas. Entonces dijeron, mira, aquí paz y después gloria, tiramos todo, construimos todo nuevo, y esto para la nueva burguesía. Pues parece que aquí hicieron algo parecido. En los años 70 hubo muchas que se tiraron y se construyeron de nuevo, aunque ha habido otras que se han estado rehabilitando, y bueno, según parece hay bastante rehabilitado ahora, y ahora claro, son unas cosas muy cool, que esto es de la gente de la gentrificación, que nos encantan las cosas antiguas, pero bien, no como era antes, que eso era un cuadro y a nadie le gustaría vivir ahí. Así que bueno, parece esto que tiene que ver con esta ley o con que se han limpiado las fachadas, no lo sé. Concretamente, en 1866 el City Improvement Trust se encargó de demoler muchas de estas viviendas que estaban fatal, no tenían agua corriente, no tenían sanitarios, no tenían luz, y decidió demolerlas todas, aquí paz y después gloria, y algunos bloques nuevos mejores. Claro, actualmente esto con la conciencia medioambiental que tenemos nos parece una locura, pero bueno, entonces supongo que tendrían otro paradigma de pensamiento y actuaban de otra forma. En la década de 1950 y 1970 muchos de los tenements
pues realmente la gente no pudo hacerse cargo de su mantenimiento y se acabaron demoliendo porque estaban fatal, y se construyeron en su lugar algunas torres. Esta es la solución. Claro, en realidad Glasgow es más grande que Edimburgo. Estaba leyendo y Edimburgo son unos 500.000 habitantes y Glasgow son unos 600.000 y pico. Además tiene la Universidad de Glasgow, que es una auténtica belleza el estilo georgiano. Según parece, aquí hubo un arquitecto bastante famoso que se llama Mackintosh, que es quien hizo varias de las obras que hay aquí como más emblemáticas de arquitectura, que está bastante... es así como un rollo victoriano. Si te gusta, pues está muy bien. En los años 70 vino un poco así la conciencia arquitectónica patrimonial y empezaba a decirse, oye, que a lo mejor esto de tirar los edificios no era la mejor idea de todas y que a lo mejor era mejor conservarlos y mejorarlos. Y eso es lo que se hizo concretamente en esta área, que es el Glasgow West. Es una zona de conservación en la que se ha dejado los edificios tal y como están y simplemente se han implementado medidas para que su habitabilidad sea mucho más placentera y cómoda. En realidad esta zona es la de conservación, pero también parece una zona como que había bastante pasta porque los edificios tienen algunas, o sea, los storage, los pisos son bastante altos, tienen decoraciones, no parece como un sitio donde fuese como de gente muy obrera. Según parece, la zona del East Glasgow, East End, es donde podemos ver más esos edificios de clase obrera, que muchos de ellos han sido demolidos, así que vamos a ir a ver luego esta zona, a ver si encontramos alguno así que digamos, sí, notamos grandes diferencias. Además podemos decir que estos son los de guita, porque en realidad los tenements que tenían más guita tenían ventanas en voladizo, window bay, que son estas que sobresalen un poquito hacia afuera, y tenían también las molduras en las casas, que eso no lo podemos ver, pero bueno, por el tipo de edificio podemos ver que una moldura se podían permitir. Ahora que estamos caminando un poquito hacia el este, se empieza a ver que los edificios ya no son tan fancy como en el oeste. Mirad, por ejemplo, este edificio ya no está en tan buenas condiciones. Sí que es verdad que tenía ahí estas cositas de las marquesinas, bueno, las pequeñas cornisitas, los huecos de ventana tienen cornisas, pero el mantenimiento ya no está siendo tan bueno, que quizá pertenece a estos de esta época que hemos hablado, que el ayuntamiento se hizo cargo de ellos porque estaba la cosa un poco fatality. Pues ya parece un poco así. Los edificios son bastante más modestos, aunque tienen aún un poco de señoríos como aquí, pero se ven un pelín más modestos. Quizá no son tanto modestos en su ejecución o en su diseño, porque realmente parece exactamente igual que los otros. Tenemos, mirad, ahí se ve bastante bien en esos edificios. Seguimos teniendo las ventanas en voladizo, seguimos teniendo las marquesinas, seguramente, bueno, aquí tienen además escudos, como veis ahí. Seguro que también tienen cornisas, pero bueno, como que la vibra del barrio es un poco distinta y como que es eso, como que se siente como más descuidada la fachada. Hay mucho edificio en planta, o sea, hay mucho local en planta baja, como pero local de uso, no local fancy, ¿sabes? Sino local de uso del día a día, pues es una farmacia, una frutería, estas cosas como restaurantes y así. Parece la cosa un poco menos fancy que donde hemos estado antes. Entonces, en Glasgow lo que tenemos es un planteamiento nuevo de ciudad, porque estaba todo un poco pachope, y la zona oeste es la más ricachona y la zona este empieza ya a ser un poco cositas de otro mundo. Como por ahí, yo creo que esto lo hicieron nuevo, todos estos de aquí parecen también nuevos, estos de aquí, estos de aquí, pero este en cambio no, este es de arenisca roja como los otros, que parece como de los antiguos, pero veis cómo está un poquito peor conservado. Esta parte ya está bastante peor conservada, aunque no está muy, o sea, no está muy mal, pero sí que se ve como que se le han caído algunas capas a la arenisca, ya no está tan bien como está otros. Aquí ya se ve que está la cosa, no hay tantas libras para mantenerlo. Entonces entiendo que aquí vive gente que tiene un poder adquisitivo más bajo, aunque también te digo que me da un poco las vibes de gentrification, porque también hay locales muy fancy. Entonces yo de verdad que no sé deciros.
Mirad, edificios como este, como veis, no están tan sumamente bien conservados, aunque inicialmente se les veía como de bastante pasta. Y esto puede ser porque la gente que vive aquí no tenga dinero para conservarlos, o bien puede ser porque la gente propietaria de estos edificios no los conserve, que esto también pasó en el año, no sé cuántos, lo tengo que mirar, que hubo aquí en Glasgow una huelga de pago de alquiler porque los que eran los propietarios de los edificios no ejercían mantenimiento y subieron y doblaron el alquiler en menos de un año. Entonces la gente dijo, esto no tiene ningún sentido, es imposible pagarlo para nosotros y que encima vivamos en edificios que no se han hecho upgrades, que no se han mejorado, es decir, no se ha puesto agua caliente, o sea, no se ha puesto agua, luz, nada, o sea, no había nada, simplemente había subido el alquiler y ya está. Así que decidieron hacer esta huelga, ellas, pioneras, siendo estos de aquí los nuevos pisos que veis, tienen también 4 o 5 alturas, una cosa muy pequeñita, y algunos de los bloques que han hecho nuevos. Pero bueno, sigue un poco esta forma de construir. Y aquí ya solo encontramos este tipo de tenements, estos pisos mucho más pues normales, o sea, pisitos obreros de la vida de Dios, una cosa muy normalinchi de la vida, son 3-4 pisos, a altura y demás. Allá al fondo creo que tenemos algo más, pero vamos, hasta aquí nuestra visita por el Glasgow de los tenements, que fue realmente el que diseñó el urbanismo de la ciudad y un poco con los diferentes estilos que hemos tenido. Así que nada, en esta pared de ladrillo tan española en realidad, despido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. Adiós.